Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de lógica. Ahora nos toca revisar la semántica de la lógica proposicional. Ahora, antes de iniciar nuestro estudio de la semántica, quiero hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos visto hasta ahora. Nosotros partimos nuestro estudio de la lógica revisando lo que son los lenguajes formales. ¿Qué es un lenguaje formal? No es otra cosa que una colección de símbolos provistos de una sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es el conjunto de reglas que nos dice de tal forma ordenas los símbolos y obtienes una expresión válida. Una vez que aprendimos a escribir expresiones del lenguaje, o sea, expresiones válidas, empezamos a construir deducciones. Fue cuando introdujimos los axiomas de Lukaszewicz con el modus ponens para generar nuestro esquema deductivo y se lo encajamos a nuestro lenguaje formal. Y a partir de eso empezamos a hacer demostraciones o razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Un razonamiento no es otra cosa que una secuencia ordenada de expresiones, donde cada una se obtiene a partir de las anteriores. Y así fue como obtuvimos un montón de reglas de inferencia, un silogismo hipotético, leyes de De Morgan, contrapositivo de la implicancia, prueba por caso, reducción al absurdo, la simetría de la conjunción, disyunción, negación conjunta y todas esas cosas raríficas. En fin, la lista de técnicas de deducción es larga, la puedes revisar en los videos anteriores, por allá. Y eso, todo bien hasta aquí. Revisamos todas las leyes de la lógica clásica, las leyes deductivas, y todo perfecto. Pero hay un detalle. En ningún momento dijimos tal expresión es verdadera o tal otra es falsa. Simplemente tomábamos una expresión y a partir de esa podíamos inferir otras. Pero nunca hablamos de la verdad de las expresiones. Nunca le asignamos valores de verdad a sus variables. Y eso es lo que se hace en semántica. En semántica lo que uno hace es estudiar las asignaciones de valores de verdad sobre las variables que componen la expresión. Y a partir de eso uno calcula la verdad de esa expresión. Pero no se queda solamente con eso. O sea, esa parte se hace con las tablas de verdad. Pero la cosa no se queda ahí. Se introduce la noción de asignación de valor de verdad y a través de ella se produce la noción de modelo. Si bajo una asignación de valores de verdad tal expresión se hace verdadera, uno dice que esta asignación modela a esa expresión. Pero también se puede producir la noción de modelo entre expresiones. Si el conjunto de todas las asignaciones que hacen verdadera una expresión alfa también hacen verdadera a la expresión beta, uno dice que alfa modela a beta. Es como si la verdad de alfa produce la verdad en beta. Ahora, en la dirección contraria no siempre es así. El estudio de las propiedades de estas cosas, las asignaciones y cómo la verdad puede ir de una expresión a otra, es el terreno de la semántica. Y lo interesante acá es que la naturaleza de la semántica es completamente distinta a la naturaleza del cálculo deductivo que hemos estado estudiando, pero sin embargo están íntimamente relacionados. Y esa relación la vamos a ver en videos siguientes, lo que son las propiedades de solvencia y completitud. Pero eso no lo vamos a adentrar ahora, sino en videos posteriores. 1 o 2 videos más después de este, creo, hacia el ojo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cómo se producen las asignaciones de valores de verdad sobre las variables, cómo se calcula el valor de verdad de una expresión compleja, ¿cierto? Que tiene varias variables con sus correctores y, ¿cierto? A través de las tablas de verdad. ¿Qué son los modelos? Porque yo aquí les presenté lo que es un modelo, ¿cierto? Una asignación que hace verdadera una expresión y el tema de una expresión modelando a otra, pero estas cosas no se entienden del todo bien cuando uno las dice solamente en palabras al aire. Es necesario ir a la pizarra y eso es lo que vamos a hacer ahora. A la pizarra. Ya, vamos a empezar revisando las asignaciones de valores de verdad a través de las tablas de verdad. Vamos a comenzar con la negación conjunta. ¿Cómo se hace esto? Tenemos una variable alfa, otra beta y alfa negado conjunto con beta. Entonces, para producir las asignaciones uno las hace de esta forma. Lo que uno hace acá
es asegurarse de que estén todas las combinaciones de valores de verdad posibles. 0 para falso, 1 para verdadero. Entonces aquí tienes falso falso, falso verdadero, verdadero falso y verdadero verdadero. Si lo haces en este orden te aseguras de obtener todas las combinaciones de inmediato. La negación conjunta es verdadera cuando ambas son falsas y falsa en cualquier otro caso. O sea, aquí te queda 1, 0, 0, 0. De ahí viene el nombre de negación conjunta. Es una expresión que es verdadera cuando ambas variables son falsas y falso en los demás casos. Esta es la negación conjunta. Como ya hemos visto, la negación conjunta es el más fundamental de los conectores que hemos visto hasta ahora. Y a partir de esta podríamos introducir los demás conectores. Por ejemplo, la negación de alfa. Nosotros vimos que esto es exactamente lo mismo que alfa negado conjunto consigo mismo. A partir de esto podemos obtener la tabla de verdad, porque conocemos la tabla de verdad de la negación conjunta. Si tenemos alfa, la vamos a copiar dos veces. Alfa, alfa, y ponemos esto que es lo mismo que alfa negado conjunto con alfa. Como que esto 0 y 1, pues son los únicos dos valores posibles. 0 o 1. ¿Qué va a hacer la negación conjunta? Lo va a hacer verdadero cuando las dos cosas son falsas. Así que aquí queda 1 y falso en otro caso. Por lo tanto, la negación lo que hace es invertir el valor de verdad de la expresión. A partir de la negación podemos obtener la disyunción. Nosotros sabemos que alfa o beta es lo mismo que negación de alfa negado conjunto con beta. Entonces podemos construir la tabla de verdad de esta cosa. Tenemos dos variables, alfa, beta. Tenemos la negación conjunta entre alfa y beta. Y tenemos la negación de la negación conjunta de alfa y beta. Como sabemos, esto de aquí es el alfa o beta. Vamos a ir así, alfa o beta. E introducimos la asignación. La asignación aquí, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Ahí están todas las combinaciones de 0 y 1 para alfa y beta. Vamos a hacerlo aquí con forma de tabla esta cuestión, para que quede más decente. Entonces, como hemos visto, la negación conjunta es verdadera cuando ambas son falsas. Así que 1 acá y falso en cualquier otro caso. Esa es la negación conjunta. Y vimos que la negación invierte el valor de verdad. O sea, si es 1 lo transforma en 0. Si es 0 lo transforma en 1. Así que aquí te queda 0, 1, 1, 1. Esta es la tabla de lo del alfa o beta. ¿Sí? Y así se van obteniendo. Si uno calcula la de la conjunción, o sea, alfa y beta, tiene que ir a la definición. ¿Qué demonios es alfa y beta? Esto es negación de alfa o negación de beta. Entonces, a partir de esto ya puede obtener la tabla de verdad del alfa y beta. De hecho, es sencillo. Pone alfa, pone beta, pone por aquí negación de alfa, negación de beta, negación de alfa o negación de beta, y finalmente negación de alfa o negación de beta. Esto de acá es alfa y beta. Asigna los valores de verdad 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, de nuevo, la combinación de todos los valores posibles de alfa y beta. La negación lo que hace es invertir los valores de verdad. Voy a poner aquí el formato de tabla, esta cuestión, para que no se vea tan rancio. Entonces, ¿cómo te queda en negación de alfa? Te queda 1, 1, 0, 0. En negación de beta te queda 1, 0, 1, 0. El O, ¿qué es lo que hace el O? Aquí tenemos la tabla del O. El O es falso cuando las dos expresiones son falsas y verdadero cuando por lo menos una es verdadera. Entonces, el O entre negación de alfa y negación de beta va a dar 1 acá, 1, 1 y 0. Aquí da 0 porque ambos son falsos. Y en todo lo demás hay por lo menos uno verdadero. Ahora, ¿qué hace este? Es la negación de este. Así que le hace 0, 0, 0, 1. Esta es la tabla del I, de la conjunción. Fíjese que la conjunción es verdadera cuando las dos variables son verdaderas y falso en otro caso. Es como la negación conjunta. La negación conjunta es verdadera cuando las dos son falsas y falsa en otro caso, ¿cierto? Es como el reverso tenebroso. Es como una afirmación conjunta, por decirlo así. Vamos ahora a la implicancia. Alfa implica beta. ¿Esta cosa qué rayos es? Es la negación de alfa o beta. Entonces, este es más fácil porque ya tenemos la tabla del O. Tenemos alfa, aquí tenemos beta. Vamos a calcular aquí negación de alfa o beta. Nosotros sabemos que esto de acá es alfa implica beta. De nuevo, asignamos los valores 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Esta es la negación de alfa, invierte los valores de alfa 1, 1, 0, 0. Y el O es verdadero cuando por lo menos uno es verdadero. Nos fijamos en esto de acá, por lo menos uno. Así que aquí 1, 1, acá 0 y 1. ¿Qué nos dice esta cuestión? Voy a copiar esta tabla aquí en un costado. Tenemos
alfa, tenemos beta y alfa implica beta. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Y el resultado es 1, 1, 0, 1. ¿Qué nos dice esta cosa? Fíjese que falso puede implicar falso o verdadero. Y nos va a dar, ¿cierto? Verdadero. Pero verdadero no puede implicar falso, porque nos da falso. Verdadero implica verdadero. Entonces, esto se lee de la siguiente forma. Verdadero implica verdadero, pero falso implica cualquier cosa. O sea, esta cosa va a proporcionar una expresión verdadera cuando el alfa es falso y el beta puede ser cualquier cosa. O cuando el alfa es falso y el beta también es... O sea, verdad. Cuando el alfa es verdadero y el beta también es verdadero. La doble implicancia. Veamos cómo nos queda la doble implicancia. Alfa sí, solo sí, beta. Nosotros sabemos que esta cuestión es lo mismo que alfa implica beta y beta implica alfa. Haciendo la tabla de verdad, tenemos alfa implica beta, beta implica alfa y el otro es alfa sí, solo sí, beta. Asignamos valores. El alfa implica beta nos queda, recordemos, falso implica cualquier cosa, ¿cierto? Verdadero solo puede implicar verdadero. Aquí verdadero implica falso, falso. Verdadero implica verdadero, verdadero. Y aquí lo hacemos en la dirección contraria. Falso implica falso, sí. Verdadero implica falso, no. Falso implica verdadero, sí. Falso implica cualquier cosa. Y verdadero implica verdadero, sí. Ya, ahí está el beta implica alfa. Y este de acá no es otra cosa que la conjunción entre estos dos. La conjunción. Y la conjunción es verdadera cuando las dos partes son verdaderas. Así que aquí nos queda verdadero, aquí hay uno falso, así que falso, falso y verdadero. Ahí está la tabla del sí y solo sí. Y a partir de esto podemos calcular el de la disyunción exclusiva, alfa o bien beta. Nosotros sabemos que esto es lo mismo que la negación de alfa sí, solo sí, beta. Entonces hacemos esto, sí, solo sí, beta, y aquí calculamos alfa o bien beta. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nosotros ya tenemos el valor acá, 1, 0, 0, 1, y esta es la negación de esta, así que queda 0, 1, 1, 0. Y ahí está, la disyunción exclusiva. Fíjate que el sí, solo sí, lo que hace es decir que es verdadero cuando las variables alfa y beta tienen los mismos valores de verdad. Y es falso cuando los valores de verdad son distintos. En cambio, la disyunción exclusiva nos dice es verdadero cuando los valores de verdad son distintos y falso cuando son iguales. Esa es la forma en que se calculan los valores de verdad para las expresiones más sencillas, con los conectores básicos. Ahora, a partir de esto, uno ya puede calcular el valor de verdad de cualquier expresión. Si quiere calcular el valor de verdad de alfa implica beta y alfa, por ejemplo, bueno, pones alfa implica beta y al final, así, ¿no es cierto? Y aquí rellena los valores de las variables atómicas, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ya sabes que este alfa implica beta te va a dar 1, 1, 0, 1. Y acá tienes que hacer la conjunción entre este y este otro de acá. Entonces aquí te va a dar 0. 0, aquí te da 0 y al final te da 1. Y así se hace. Es muy sencillo calcular valores de verdad a través de tablas. Conociéndose los resultados de los conectores básicos, ya puedes calcular cualquiera que se componga a través de ellos. Los puedes combinar como quieras. Oh rayos, como que la diferencia no está pasando muy piola que digamos. En fin. Hago esta interrupción no solo para recordarte el inexorable paso del tiempo, sino que para que además recuerdes que ahí en la descripción del video hay un enlace a mi página web donde puedes encontrar los desarrollos de este video escritos en látex, con tablitas, con colorcitos y esas cosas que hacen que todo se entienda un poco mejor y que complementa a mi letra horrible de pizarra, que ha ido mejorando un poco, creo. En fin, y de paso, hazle clic a estos botones de suscripción, de la campanita y qué otra weá tiene. Y like, eso. Bien, a través de las tablas de verdad ya tenemos una idea intuitiva de lo que es una asignación en la lógica proposicional. Pero ahora nos falta una noción un poco más precisa, más matemática por decirlo así. Para hacer esto vamos a introducir algunas notaciones. Diremos lo siguiente: si S es igual a un conjunto que contiene expresiones atómicas, sean estos, A1, A2 hasta AN, y f de S es el conjunto de todas las expresiones que se pueden construir a partir de las expresiones de S, entonces se tiene lo siguiente. Lo primero es una definición. ¿Qué es una asignación de valores de verdad? Una asignación sobre S es una función.
una función que llamamos A. Y a cada elemento de S le va a dar un objeto 0 o 1. Asigna un valor. Este le llamamos falso y a este le llamamos verdadero. Esos son valores de verdad. A cada elemento de S, o sea, a cada elemento de acá, le va a dar un valor 0 o 1, verdadero o falso. Esa es la definición de asignación. Ahora, esta definición de asignación se puede extender sobre los elementos de f de S. Esta noción de asignación se puede extender a los elementos de f de S. Ahora, pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Esto se hace a través de las tablas de verdad. Esto fue lo que vimos cuando calculamos las tablas de verdad de los distintos conectores. Le asignábamos valores de verdad a cada variable y calculábamos. Pero esto es más pequeño todavía. Veamos un ejemplo de cómo se calcula una asignación. Un ejemplo sencillo. Sea, llamémosle S3 al conjunto que contiene a A1, A2 y A3 solamente. Y sea, pongamos, A1 o A2. Implica A1 y A3. Esta cosa contenida en FDS. Esta cosa está contenida en FDS porque esto es una expresión que se construye utilizando esas tres variables proposicionales. Alguna de esas tres. Ahí están las tres. Si la asignación sobre la variable 1, pongámosle, si esto vale 1, si la asignación sobre la variable 2 es igual a 0 y la asignación sobre la variable 3 es igual a 1, entonces es posible calcular la asignación sobre A1 o A2 implica A1 y A3. ¿Cómo hacemos eso? A través de una tabla, ¿no es cierto? De las tablas de verdad que ya sabemos hacer. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos aquí A1, A2 y A3. Colocamos los valores de verdad que se le han asignado. 1, 0, 1. Y colocamos cada una de las trozos de esta cosa para calcular. A1 o A2, A1 y A3. Finalmente A1 o A2 implica A1 y A3. Faltan los paréntesis finales. Y aquí le damos formato de tabla para que no se nos ponga bizarro. Entonces te vas a dar cuenta de que este cálculo que estamos haciendo es en realidad solo una fila de la tabla de verdad completa. La tabla de verdad involucra todas las combinaciones de valores de verdad posibles, o sea, todas las asignaciones posibles. Pero aquí estamos trabajando con una en particular. Si le damos un valor de verdad a cada una de las variables, podemos calcular el valor de verdad de la expresión que queramos a través de las tablas. Entonces, A1 o A2 es esto de acá. Para que la disyunción sea verdadera, es necesario que por lo menos uno sea verdadero. Así que este da 1. Este es A1 y A3. Estamos concentrados acá. Para que este sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos al mismo tiempo, cosa que no ocurre, así que da falso. Luego tenemos la implicancia. Tenemos verdadero implica falso. Eso da falso. Y ahí está listo. Entonces podemos decir, por lo tanto, la asignación aplicada a esta cosa de acá, a A1 o A2, implica A1 y A3, esta cosa es igual a 0. Y ahí está listo. Esa es la forma en que una asignación se extiende sobre las expresiones que se construyen a partir de las expresiones atómicas sobre las cuales se le asignan valores. Es un poco enredado de decir, pero eso es. Ahora, esta asignación también se puede extender sobre expresiones que contienen no solamente estas variables, sino que tienen más variables. Pero siempre y cuando bajo ciertas condiciones que voy a explicar ahora. Decimos así. Una asignación A sobre S se puede extender sobre expresiones que no están en f de S. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones se puede hacer esto? ¿Bajo qué condiciones? ¿Se podrá hacer siempre o solamente en algunos casos? Lo cierto es que solo es bajo algunos casos. Uno dice así, y S0 es el conjunto de subfórmulas de F0 y todas las extensiones de la asignación A para S unión S0 producen el mismo valor para F0, entonces la asignación sobre F0 será ese valor. Ahora, esto se puede ver un poco complicado, pero se entiende mucho más rápido con un ejemplo. Pongamos que tenemos un conjunto S que contiene las variables A, B y C. No, pongamos solamente A y B para que sea más fácil. Y tenemos una expresión, llamémosla F0 igual a implica C, A implica B o C y no C. Y la asignación es la asignación sobre A igual a 1. La asignación sobre B es igual a 0. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de verdad del F0? Muy sencillo. Vamos a armar toda esta cuestión, la tabla de verdad. Tenemos A y B y tenemos C acá. Entonces, vamos a construir el A implica B
C y no C. Y el A implica B o E y no C. Entonces, la asignación sobre A y B ya está lista. Son 1 y 0. Ahora, ¿cuál sería una extensión de esta asignación? Ahora conteniendo la letra C. Bueno, una extensión posible es que C sea falso. Y la otra extensión posible es que C sea verdadero. Así que tendríamos algo así. Esto de acá produce la extensión de S a S unión S0. Entonces S es A y B. S0 vendría siendo C. Entonces S unión S0 no es otra cosa que ABC. Entonces lo que estamos haciendo acá es extender esta asignación que está hecha. Es una asignación del estilo de S que va al 1, 0. La estamos extendiendo. Vamos a ponerle una barrita. S unión S0 y va a dar a 0, 1. Entonces hay dos extensiones posibles. Cuando C vale 0 o cuando C vale 1. Entonces esta cosa va a tener una asignación bajo esta cosa, la que funciona sobre S, solo si todas las extensiones posibles producen el mismo valor. Aquí están las únicas dos extensiones posibles. Entonces calculamos simplemente. El A implica B nos va a dar falso en ambos casos, ¿cierto? Porque verdadero no puede implicar falso. El C y no C, bueno, pongamos aquí el no C, lo calculamos, te da 1, 0. El I tiene que ser ambos verdaderos para que te dé verdadero, así que esto da siempre falso. Y finalmente, aquí tenemos un O entre esto y esto. Como los dos son falsos, esto da falso en ambos casos. Entonces, esta cosa es falsa para todas las extensiones, de esta asignación, o sea, de esto. Por lo tanto, bajo esta asignación, la asignación de A implica a B y toda esta cuestión O, C y no C es igual a 0. Esa es la condición que se debe satisfacer para que una expresión que tenga variables que no estén asignadas pueda tener un valor de asignación que bajo todas las extensiones posibles dé el mismo valor. Bien, veamos ahora la noción de modelo. Modelos en la lógica proposicional. Entonces, para hacer esto, hagamos lo siguiente. Sea A una asignación sobre un conjunto de expresiones atómicas S. Si tenemos una expresión F contenida en f de S, tal que la asignación de A aplicada a F es igual a 1, entonces se dice que la asignación modela a F. Esto es, la asignación A modela a F. Y a partir de esto podemos empezar a construir algunas definiciones. Vamos a poner aquí definición. Se dice que una expresión es válida y es modelada por cualquier asignación. Entonces, se dice que una expresión es válida si es modelada por cualquier asignación o se sostiene bajo cualquier asignación. Y cuando eso ocurre, se escribe así. Esto significa F es modelada por cualquier asignación. También se dice que F es tautología. ¿Qué significa esto que es modelada por cualquier asignación? Significa que da lo mismo los valores de verdad que se le pongan sobre las variables o sobre las expresiones atómicas que componen a F. Esta expresión siempre va a ser verdadera. Y nosotros ya hemos visto expresiones de esa naturaleza. Por ejemplo, si hago F igual C o no C, yo sé que bajo cualquier asignación se va a cumplir esto. O sea que este F es una tautología. Y lo podemos ver fácilmente. O sea, pongo C, pongo la negación de C y pongo C o no C aquí. Entonces este va a ser 0 o 1. La negación queda 1 o 0. Esta cosa es verdadera cuando por lo menos 1 es verdadero, así que te queda 1 y 1. Listo, tautología. Es siempre verdadera. A esas cosas se le llaman afirmaciones válidas. También podemos hablar de afirmaciones, expresiones satisfacibles. Una expresión es satisfacible y es modelada por alguna asignación. Satisfacible. O sea, para alguna asignación esta cosa te da verdadero. También te puede dar falso, pero por lo menos para una es verdadero. A estas cosas también se le llaman contingencias. Y hay una tercera definición que dice así: una expresión es insatisfacible y no es modelada por ninguna asignación. Y esto es lo que se escribe así: F no es modelada por ninguna asignación. Cuando una afirmación o una expresión es insatisfacible se le llama contradicción, siempre es falsa. Y también hemos visto ejemplos de estas cosas, por ejemplo, C y no C. Y hago la tabla de verdad de esta cuestión. Esto puede ser falso o verdadero, este queda verdadero o falso. Esta cosa es verdadera solamente cuando ambas son verdaderas a la vez, así que queda falso falso. Esta cosa
C y no C es contradicción. O escribimos que esta cosa no se puede modelar. Ahora, no todas las expresiones tienen que ser por necesidad tan sencillas como esta, las contradicciones o las tautologías. Aquí yo puse las sencillas, las más fáciles de obtener. Pero podemos revisar algún ejemplo más enredadito, por decirlo así. En general, todo se resume a cálculos de tablas de verdad, así que no es difícil. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tengo la expresión A y A implica B, y todo esto junto implica B, podemos calcular el resultado. ¿Cierto? Tenemos A implica B, A implica B, y me falta el A implica B acá, y todo esto implica B, los paréntesis finales. Por aquí, ejemplo. Entonces, queremos calcular el valor de verdad de esta cosa. ¿Cómo lo hacemos? Como siempre, ¿no es cierto? Vemos todas las combinaciones posibles. Si esta cosa me da puros unos, entonces es una tautología. Si me dan puros ceros, entonces es una contradicción. Y si dan ceros o unos, entonces es una contingencia. Entonces, si calculamos esta cuestión, aquí nos va a dar verdadero, verdadero, falso, verdadero, porque falso implica cualquier cosa y verdadero solo implica verdadero. Aquí falso, verdadero no puede implicar falso. Luego viene la conjunción entre A y A implica B, o sea, entre esta columna y esta otra, para que esta cosa sea verdadera, es necesario que ambas sean verdaderas al mismo tiempo. Entonces, solamente es verdadera la última. Aquí tengo verdadero y falso, falso y verdadero, falso y verdadero, todo lo demás son falsos. Y finalmente tenemos esta cosa implica AB. Falso implica falso, sí. Falso implica verdadero, sí. Falso implica falso, sí. Y verdadero implica verdadero, sí. Nos dieron puros unos. O sea, esta cosa de acá es una tautología. Entonces, esto lo escribimos así, listo. Es tautología. Podemos hacer otro ejemplo. Podemos tomar A implica B, toda esta cuestión implica A, y todo esto junto, y negación de A. Y calculamos esto. Ponemos acá el A implica B. Luego A implica B, y toda esta cosa implica A. Finalmente, para hacerla corta, voy a llamar F a esta cuestión. Así que voy a poner F. Voy a poner en algún lugar la negación de A. Negación de A, porque aparece aquí. Entonces, facilitar las cuentas. Entonces, hacemos todas las combinaciones posibles. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Este queda falso, implica cualquier cosa, así que 1, 1. Aquí queda 0 y aquí 1. Ahora, A implica B, implica A. O sea, este implica eso, es falso. Verdadero implica falso, falso. Falso implica cualquier cosa, así que está bien. Y verdadero implica verdadero. Vamos a poner la negación de A, sería 1, 1, 0, 0. Y el F es la conjunción entre la negación de A y esta implicancia. Si nos fijamos, nos va a dar puros 0. Entonces, como bajo todas las asignaciones posibles, el resultado de F es siempre falso, por lo tanto, F es una contradicción. ¿Sí? Si nos da puros verdaderos, entonces nos da una tautología. Y si el resultado fueran verdaderos y falsos, una combinación, tiene que haber por lo menos un verdadero. Entonces la cosa se transforma en una contingencia, que son la mayoría de los casos que vimos antes. Lo que vimos recién es una cosa bastante sencilla. Es la simple asignación de valores de verdad sobre las variables proposicionales, expresión atómica. Entonces, lo que hacemos es, tenemos un conjunto de expresión atómica. A ese conjunto de expresión atómica le metemos una asignación. Decimos, una asignación es una función que a cada elemento de este conjunto de expresión atómica le asigna un valor de verdad, 1 o 0, verdadero o falso. Y a partir de esa asignación, sobre esas variables, podemos calcular la asignación sobre una expresión compuesta con esas variables. Eso lo hacemos a través de la tabla de verdad. No es difícil. Ya, hasta ahí todo bien. A partir de esas asignaciones, nosotros podemos calcular la asignación sobre una expresión que contiene esas variables proposicionales más algunas otras, bajo ciertas condiciones. ¿Cuál es la condición? De que todas las asignaciones posibles sobre las variables que no están contenidas en el conjunto original proporcionen siempre el mismo valor de verdad. Y ahí tenemos lista la asignación a través de una extensión. Todas las extensiones posibles me dan el mismo valor, así que no hay problema. Así se hace. A partir de estas cosas también definimos lo que son las tautologías, las contradicciones y las contingencias. Una tautología, dijimos, es cualquier expresión que es siempre verdadera sin importar la asignación que le metamos. El típico C o no C. Ese es un ejemplo sencillo de tautología. De hecho, recuerda al principio del tercero excluido. Es el tercer excluido.
Una contradicción es el caso contrario a una tautología. Esta cosa es falsa bajo todas las asignaciones posibles. Y una contingencia es una cosa que para algunas asignaciones te da verdadero y para otras te da falso. Ahí está. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, aquí hay un poquito de pillería. Hay cosas que faltan de detallar un poquito nada más. Hay un detalle. El detalle está en que uno se deja engañar de que puede resolver cualquier cosa con tablas de verdad. Porque es calcular y el cálculo es muy fácil. El problema que tiene la tabla de verdad es que si bien te facilita la hora de determinar si es satisfacible una expresión o insatisfacible o contingente, el problema que tiene es que el cálculo de la tabla de verdad no es escalable. Crece de forma exponencial con el número de variables proposicionales involucradas. Si tu expresión tiene 2 variables proposicionales, la tabla de verdad tiene 4 filas. Es 2 elevado al número de variables. Te podrás dar cuenta así que si tienes 3 variables proposicionales, tienes que calcular todas las combinaciones posibles de asignar valores de verdad sobre las 3 variables. Como son 2 valores y 3 casilleros donde van a entrar esas 2 variables, te queda 2 elevado a 3, te dan 8. Si tienes 4 serán 16, si tienes 5 32, si tienes 6 64, si tienes 7 128. Y así, 256, 512, 1024. La cuestión crece rápidamente. No es escalable. Entonces, lo que uno tiene que hacer, lo que vamos a hacer en los próximos videos, es aprender técnicas que nos permitirán prescindir de las tablas de verdad. Las vamos a ocupar en algunos casos cuando el número de variables sea pequeño, pero cuando empiezan a aumentar vamos a necesitar otras técnicas que nos permitan prescindir de ellas para no tener ese problema de escalabilidad. Y estas técnicas se van a enlazar con las técnicas de deducción que ya hemos visto antes. Porque está la noción de modelo, vimos una asignación modela a una expresión cuando bajo esa asignación la expresión te da verdadero. Luego nos toca ver cuando una expresión modela a otra. Eso viene en el video siguiente. Y a partir de eso vamos a ir encontrando una relación entre el modelo entre expresiones y las técnicas de deducción. Vamos a encontrar una relación que nos permitirán pasar de un universo al otro, ¿no es cierto? Combinar las técnicas para facilitarnos el trabajo. En ocasiones utilizar técnicas de deducción es más fácil. Y en ocasiones hacer tablas de verdad es más sencillo. Ahí uno va alternando. Ahora, la forma de hacerlo, eso viene en los próximos videos. Así que, adiós.